y el quinto es el que duele. Esto lo hemos repetido ya. ¿Es la misma? Ah, no es la misma, ¿no? Entonces vamos a responderla. En el proceso motor extrapiramidal, al revés, cuando hablamos de rigidez, ya, la diferencia entre rigidez y espasticidad, ¿está bien? Nos referimos a ¿qué es rigidez, no? La respuesta es ambas. ¿Por qué? Porque la rigidez es diferente a la espasticidad. La rigidez, Parkinson, cuando piensen en esta piramidal, piensen en Parkinson y todo su respuesta háganlo con Parkinson. Ofrece resistencia a la extensión y ofrece resistencia a la flexión. Ahí no hay sino la navaja, ahí más bien es rigidez de rueda dentada. Rigidez de rueda dentada. Respuesta a la C, muy bien. El Parkinson tiene la tríada de tremor en reposo, rigidez, ofrece resistencia a la extensión y flexión, y bradicinesia, o también llamado hipocinesia, bradiquinesia o hipoquinesia. En otras palabras, movimientos lentos. Fácil de máscara, por ejemplo, es bradicinesia. Muy bien. O sea, nunca digan espástico un Parkinson y nunca digan rígido un EBC isquémico, que sería esa la conclusión, ¿no? Cuando ustedes se enfrentan a un paciente, sepan qué decir, si está rígido o está espástico, ¿no? Qué fácil. Marque la respuesta incorrecta, dice. Acá estamos hablando de Parkinson de nuevo. Vamos a tratar de ponerla correcta para ir descartando, ¿ya? Una correcta, ¿cuál sería? A ver, la enfermedad de Parkinson, la rigidez muestra resistencia a la flexión y extensión. ¿Verdadero o falso? Verdadero, o sea, la A se elimina. Otra que es muy verdadera, solo la A es muy verdadera. La C es verdadera. Vamos a leer. El neurotransmisor que pasa por la sustancia negra del mesencéfalo es la dopamina. Parkinson, pues, ¿no? Dopamina, mesencéfalo, sustancia negra. O sea, las cejas del Mickey Mouse, ¿no? Las cejas del Mickey Mouse. Perfecto. Se va la A y la C. Nos quedamos con la B, D y E. La D, el escotoma es una lesión producida antes del quiasma óptico, o sea, es una lesión prequiasmática. Escotoma, una mancha negra. ¿Se acuerdan que les enseñé una fotito de la mancha negra? Ya. Se quedan con la B y con la E. La incorrecta es la B, dicen. La enfermedad de Parkinson es en el acueducto de cilio. Claro, la enfermedad de Parkinson no es en el acueducto de cilio. ¿Dónde es la enfermedad de Parkinson? En la sustancia negra. Está equivocado. Si tienen una lesión en el acueducto de cilio, eso se llama hidrocefalia. Y sí queda en el mesencéfalo. Acá dice, el daño de un capilar interior infiltrado, no sé qué quiere decir esto, pero el daño de un capilar, me imagino que es pequeño, ¿no? Puede generar hemiplegia. Es una pregunta para confundir. La hemiplegia, que es no el movimiento de todo del hemicuerpo, eso se ve por una lesión grande o por una lesión chiquitita. Porque no depende tanto de la extensión, sino de dónde agarró. Y si agarra una lesión pequeña, un infarto pequeña en el cápsula interna, ¿qué va a tener ustedes? Hemiplegia. O sea, está bien que un daño de un capilar pequeño puede producir hemiplegia. Podría producir hemiplegia. O sea, no depende del tamaño para producir hemiplegia. La bradicinesia es movimientos lentos, no la postura encorvada, marcha lenta, marcha festineante le llama, marcha festineante a pequeños pasos, fácil de máscara, el temblor en reposo, y esto es algo muy bonito, es la micrografia, que cada vez las letras que vienen se van haciendo más pequeñas. Ustedes pueden escribir en su cuaderno la palabra Toronto con
así en corrida, en letra corrida, Toronto. Y la primera O lo hacen normal, la segunda O lo hacen más pequeña y la tercera O hacen más pequeñita. Así escribe el Parkinson, para que entienda. Toronto. El temblor es en reposo, es un temblor en cuenta moneda, también le llaman. Temblor en cuenta moneda y en reposo. Cuenta moneda y en reposo. Y la enfermedad de Parkinson no es, la lesión no es en el cerebro, pues, sino es en el mesencéfalo. También eso hay que saberlo, pues. Y es en la sustancia negra. En los ganglios basales se repercuten después, ¿no?, por un desequilibrio de neurotransmisores de la sustancia negra. Acá está el Mickey Mouse, ¿lo ven? El Mickey Mouse, sus ojitos, ¿lo ven? ¿Qué color es el ojo? Ojo rojo, núcleo rojo, la boquita, y acá están las cejas, ¿no? La marcha festineante, esto se llama la curvatura cartocopnia, es el signo final, algunos llegan muy encorvados, cartocornia. La dopamina es el neurotransmisor. Temblor. A ver, dice, la pregunta es, a pesar de todos los grandes avances de la medicina, el tratamiento del Parkinson la respuesta es levodopa. Así cuando les pregunten, la respuesta va a ser levodopa. ¿Cómo más se trata el Parkinson? Se trata con pramipexole, que se utiliza en las etapas finales. Hay estimulación profunda, que no es más que un electrodo que se coloca en el globus pálidos. Estimulación profunda se da generalmente en Parkinson jóvenes. Células madre, que no hay mucha respuesta al tratamiento, respuesta a la mejoría de la enfermedad. Más aún, la Sociedad Peruana sacó un comunicado de que no estaba a favor del tratamiento de células madre para Parkinson. Yo no sé en otras enfermedades, yo les hablo de Parkinson. A pesar de todo eso, el tratamiento es levodopa, ¿no? ¿Y qué no deberían dar? Ustedes no deberían dar, caballero grandazo, o sea que mañana lo suspenden a sus pacientes, viperideno. El viperideno no se da a personas mayores de 65 años. El viperideno no se da a personas mayores de 65 años y siempre vemos pacientes que tienen 80 años, 100 años y están con su viperideno. Produce alteraciones cognitivas, demencia produce. Viperideno es un anticolinérgico que se utiliza en el Parkinson, generalmente en personas menores de 65 años. Sirve mucho para el temblor, pero no se da en mayores de 65 años. ¿Qué más no deberían dar? La flunaricina, la sinaricina puede producir movimientos involuntarios, no deberían dar. Temblores en cuenta moneda, eso lo ha tenido el Papa, lo ha tenido boxeadores. ¿Cuál de las siguientes alteraciones metabólicas no origina manifestaciones clínicas por afectación del sistema nervioso central, primariamente? Esta es una pregunta de Milo. Yo no sé por qué preguntan así. Yo vería las alternativas y yo sé cuál es la respuesta sin saber cuál es la pregunta, porque como nosotros hacemos neurología todos los días, nunca nos interesamos en uno de esos parámetros. No sé si me entienden. ¿Sí me entienden? Yo no sé qué están preguntando, pero sí sé las alternativas y yo no tengo nada que ver con uno de ellos. Los cambios, los cardiólogos sí tienen que ver con uno de ellos y esa es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Potasio, ¿no? Potasio no tiene nada que ver al menos con el sistema nervioso central, porque hay una parálisis periódica hipopotasémica que podría producir debilidad tipo Guillain-Barré. Pero en el sistema nervioso central la uremia produce encefalopatía urémica, produce flappy, produce tremor. La hiponatremia produce encefalopatía, produce convulsiones cuando llega a 115 la hiponatremia. La hipoglicemia produce convulsiones, produce encefalopatía, produce tremor. La hipercagnia puede producir encefalopatía. En cambio, la hiperpotasemia en neurología, por eso digo, sin ver la pregunta, yo respondo la D. ¿No?
Está bien, ¿no? Ustedes también se dieron cuenta, ¿no? Más o menos. Otra vez cuadrantognopsia. ¿Qué es cuadrantognopsia? Dividen el campo visual en 4 y solo uno está dañado. Pero siempre es al revés. Si tienen una cuadrantognopsia derecha, ¿dónde está la lesión? Izquierda. Tienen superior en las vías inferiores. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quiasma, retroquiasmática o prequiasmática? Retroquiasmática, ¿no? Se ve en lóbulo occipital generalmente. Aquí en esta zona se ve. Lesión retroquiasmática, sí. Acá está. Dice cuadrantognopsia superior izquierda en paciente con un tumor del lóbulo temporal derecho. Lóbulo temporal también, pero en vías inferiores. Están las vías inferiores acá. Acá sí me agarró, ¿ah? Eso tienen que leerlo en Google. Ponen célula de Purkinje, pongan cerebelo y pongan neurotransmisor y sale la respuesta. Perdone, ¿ya nos pasamos los ganglios basales? Y eso es lo que les decía al inicio de clase. Hay una pregunta que no me gustó, por eso que no lo puse, pero no me gustó esa pregunta porque le pusieron alternativa a la B. Creo que habla, la lesión de ganglios basales produce los siguientes síntomas, ¿no? Y dice distonía focalizada, distonía generalizada, Parkinson, Huntington. A mí me parece que es todas, ¿ya? Pero no me gustó porque me confundió lo focalizado con lo generalizado. Pero si ustedes tienen solamente, por ejemplo, una lesión de núcleo caudado o una hemicorea, es lesión de ganglios basales. Una bilateral putaminal es lesión de ganglios basales. Es todas, ¿ah? Todas. Es todas. Huntington también hay, ¿no? Huntington es atrofia de los núcleos caudados. Huntington es atrofia de los núcleos caudados. Produce también corea generalizada. Sí dejan es los niñitos, pues, ¿no? Postestatocóxica también es generalizado, ¿no? Lo que pasa cuando hablan de ganglios basales, le hablan del núcleo lenticular, o sea, el putamen y el globus pálidos. Por eso que no me gustó la pregunta, porque hablaba de focalizado. Pero una hiperglicemia, por ejemplo, te puede producir una hiperglicemia de la mano y del pie. Eso se llama hemicorea, eso está focalizado, ¿ya? Y se lesiona el caudado, el putamen y ganglios basales, y globus pálido del lado contralateral. Entonces está focalizado ganglios basales. O como dijeron ahí, el núcleo subtalámico de Luis, un hemibalismo, un movimiento involuntario localizado. No, yo pondría todas. No me gustó porque pusieron generalizado en la respuesta. Ya entendieron. Y además porque es una pregunta que no siento que está bien planteada. En cambio, esta 16, ¿sabes o no sabes? ¿Ah? Eso te está diciendo. ¿Ah? Me rindo. ¿Ah? Yo trataría de... ¿Puedo descartar también yo? Esto es el valor de la verdad. Y a ver, glicina es médula espinal. A ver, GABA. Esto es excitatorio. Yo me quedo con GABA, pero acetilcolina demencia, serotonina depresión, GABA, no sé, glutamato es excitador, GABA es inhibitorio. Perdone, pero ¿alguien de ustedes sabe la respuesta de acá? ¿Sería GABA? Champa. Pero no, es una pregunta, realmente preguntas, caballero, ¿no? Te pone la pregunta, ¿sabes o no sabes? Y tienes que pasar a la siguiente. Esta es una de ellas, ¿ah? Porque aquí, primera vez que hay célula Purkinje en cerebelo, célula de Purkinje, ya saben que hay en el cerebelo al menos. Qué fea pregunta. GABA, ¿no? Glutamato excitador, acetilcolina demencia, serotonina, depresión, generalmente tronco encefálico, glicina, médula espinal. ¿Cuál de los siguientes vasos
al ocluirse puede afectar la parte dorsolateral del bulbo rostral. ¿Qué será, por ejemplo? Mira, esa forma de empezar esas preguntas también es para asustar. Mejor es, se obstruye un vaso en el bulbo. ¿Qué les parece eso? Está más fácil, ¿no? ¿Cuál de los siguientes vasos al ocluirse puede afectar la parte dorsolateral del bulbo rostral? Y encima te pone una palabra como para que ya no respondas ya. Dice, a nivel de cuerpo restiforme te pone. Asustando. ¿Por qué? Porque yo entiendo acá solamente que se obstruyó algo en el bulbo. Yo sé que el bulbo está por debajo de la protuberancia. Tengo que ver los 4 últimos pares craneales. Produce produce el síndrome bulbar lateral. O sea que está del bulbo al costadito. O más bonito te dice síndrome de Wallenberg. Entonces, ¿por qué no te pregunta de frente? Mira cómo son, ¿no? ¿Por qué no te pregunta cuál es la arteria que se obstruye en el Wallenberg? Para asustar será, no sé. ¿Cuál de los siguientes vasos a lo que puede afectar la parte dorsolateral, bulbo lateral? A nivel de cuerpo restiforme será para que digas que es difícil la neurología, ¿no? Y no respondo, síndrome de Wallenberg. Bueno, mnemotecnia para mí, pica es Wallenberg. No sé si ustedes tienen alguna mnemotecnia. La arteria espinal posterior, como su nombre lo indica, irriga la médula espinal en la tercera parte, y la arteria espinal anterior irriga la médula espinal en sus 2 terceras partes anteriores. O sea que la arteria espinal posterior irriga los cordones posteriores, ¿sí? La AICA, no me suena, la arteria cerebrosa superior, sí, la pica, pero la verdad también eso es otra mnemotecnia así fatal, ¿no? Siempre preguntan Wallenberg y la respuesta siempre es pica, pero sugiero que saquen preguntas con AICA también, ¿ah? No se les vaya a escapar por ahí, en vez de pica pregunten AICA. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Qué es Wallenberg? Wallenberg es un síndrome generalmente por infarto, isquemia, en bulbo, y cuando ustedes lesionan el tronco encefálico hacen los famosos síndromes alternos. ¿Qué es un síndrome alterno? Es par craneal de un lado y hemiparesia o hemipoestesia del lado contralateral. Ese es un alterno. Un Wallenberg. Se lesiona el bulbo lateral, está afectado los 4 últimos nervios, menos el 12 no está afectado acá, miren, 9, 10 y 11. Y el quinto está afectado porque el núcleo del quinto es grande, el núcleo del quinto va desde protuberancia y va hasta bulbo, por eso está afectado el quinto. Y el quinto, ¿qué veía? ¿Se acuerdan? Dolor y sensibilidad en la cara. Entonces los síntomas son parálisis de algunos pares, como el quinto. Si hay parálisis significa que hay hemihipoestesia del quinto. Hemihipoestesia. ¿Qué es hipoestesia? Sensación disminuida de la carita, ¿ya? Hemihipoestesia. También tiene parálisis del 9 y el 10. ¿Qué es 9? Reflejo nauseoso. ¿Qué es 10? Disardia, disfagia y disfonía. Y 11 es el nervio del no sé. Entonces ahí está más o menos su Wallenberg. Un síndrome de Horner, ¿qué es Horner? Horner es una triada, que es tosis, miosis y anhidrosis. Tosis, o algunos lo llaman enostalmia, ¿no? Realmente es enostalmia, pero le ponen tosis, miosis, en vez de miosis, miosis, y anhidrosis, o sea, no suda esa zona. ¿Por qué se produce un Horner? Porque hay una lesión del nervio simpático, ¿no? Entonces lo que están viendo ustedes es el parasimpático aflorado. Ataxia cerebelosa, y como les decía, como es un alterno, van a tener la pérdida contralateral del sentido del dolor y la temperatura del hemicuerpo del otro lado. La causa es la pica, ¿ves? Arteria vertebral también dice, pero la pica es más. La pica de cajón. Muy bien. ¿Estamos más o menos? ¿Seguimos? La causa más común de demencia en la población general. Demencia. ¿Ah? Alzheimer.
¿Alguien duda? La causa más común de demencia es Alzheimer. ¿Sí? ¿Está bien? La epilepsia no causa demencia. Puede producir alteraciones cognitivas por antiepilépticos. La enfermedad vascular sí causa demencia, se llama demencia vascular. O sea, el EV6 isquémico a repetición produce demencia después de un stroke, demencia post-stroke, y es la segunda causa después del Alzheimer. Se dice que hay tantos hipertensos que ya lo está alcanzando, pero sigue siendo la más común el Alzheimer. O otros le llaman Alzheimer. La enfermedad de Parkinson, como dura 15 años, generalmente no se ve demencia, pero los que estudian mucho Parkinson dicen si se puede prolongar más ese Parkinson, casi todos pueden llevar a demencia a estadios finales, ¿eh? Pero no es lo más frecuente, ¿no? Y un traumatismo cerebral es un factor de riesgo para demencia, sobre todo los que son graves. Sí, la respuesta es Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa más frecuente, es la causa más frecuente de demencia desde el 5 hasta el 20% de personas mayores de 65 años, a los 100 casi todos tienen. La prevalencia se duplica, 50% más de 85 años, o sea, la mitad de los viejitos tienen Alzheimer. Una de las ¿qué es demencia por Alzheimer? A de Alzheimer, A de amnesia. Bueno, eso lo saben todos. Amnesia es alteración de la memoria. Pero Alzheimer, amnesia, también pongan afasia, también pongan agnosia y también pongan apraxia. Ahí están las 5 A, ¿no? A de Alzheimer, A de amnesia, A de apraxia, A de agnosia, A de afasia. Eso es Alzheimer. O sea, Alzheimer no solamente me estoy olvidando de las cosas, sino aparte de eso tengo otros síntomas neurológicos. Y hay otra partecita que se llama que no puede planificar en 3 meses, por ejemplo, ¿no? O sea, pierde la planificación o se vuelve disejecutivo, le llaman. No puede planificar. Aquí hay más de Alzheimer. Yo digo Alzheimer, pero la verdad si van a congresos van a hablar de Alzheimer, normal, ahí no me molesto. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más característico en el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer? Dice, pérdida neuronal de la corteza cerebral, desmineralización de la corteza cerebral. ¿Quién rodea a quién en el cerebro? ¿La gris a la blanca o la blanca a la gris? La gris a la blanca. Entonces, en la vida se va a desmineralizar la corteza, pues si la corteza es gris, ¿no? Eso también es algo que es lógico también, ¿ah? Elimine de cajón. Degeneración de los cordones posteriores. No, eso es Tavers dorsal, ¿no? Tavers dorsal, eso es esclerosis múltiple, también puede haber esclerosis múltiple, pero más degeneración, Tavers dorsal, o puede ser vitamina B12. Pérdida neuronal en la corteza cerebelosa, no. Degeneración pigmentaria en el hipocampo, ahí se podrían confundir, pero no tanto. El hipocampo también se falla en el Alzheimer, pero no es la degeneración pigmentaria. La respuesta es una pérdida neuronal de la corteza cerebral. Por eso que los pacientes con síndrome de Down 100% tiene Alzheimer a los 20 años ya. A ver, la neuropatología, placas seniles, ovillos neurofibrilares y degeneración neuronal, la respuesta, ¿no? Pero también hay ovillos neurofibrilares y placas seniles. Lo que se lesiona también son el núcleo basal de Meynert, lóbulo temporal. Placa neurítica. Ah, acá hipotiroidismo, ya estaba confundiendo ya. Porque el hipotiroidismo también produce depresión, alteraciones cognitivas. Yo decía que nos cruzamos. Hipotiroidismo, a ver, que está fácil entonces esto, ¿qué pasó? ¿No? Esta es una pregunta del STEPS. Los factores de riesgo para el infarto cerebral incluyen todos los siguientes. Factores de riesgo significa que mientras más tengas estos factores, hay más chances de que les dé a ustedes un EBC. El factor de riesgo principal es la edad, nunca se olviden la edad, que siempre se olvidan las respuestas. La edad, por ahí si es una edad mayor de 65 es un factor de riesgo. Tenemos que saber cuál es la causa más frecuente de infarto, cuál es la causa en patología, un embolismo o una aterotrombosis.
porque si, lo más frecuente es aterotrombosis. Entonces hay que pensar en colesterol elevado, generalmente LDL, no hipertrigliceridemia, no triglicéridos. Eso en neurología no tiene mucho valor, pero sin cardio. La hipertensión también y el tabaquismo también. Pero si fuera embólico, la fibrilación auricular a la cabeza, ¿no? Pero ¿qué más frecuente, el aterotrombótico o el embólico? Aterotrombótico, 80-20%. La respuesta es hipotiroidismo, que más produce túnel del carpo, más produce miopatía, polineuropatía. ¿Qué más? Encefalopatías. Está bueno, muy bien. Factores de riesgo de EBC, hipertensos, cardíacos, eso se ve más en embólicos, tabaquismo, el TIA, no se olvida nunca de TIA. TIA es un déficit motor que dura menos de 24 horas según los libros. O sea, el corte es 24 horas, pero clínicamente menos de 3 horas. O sea, si les dan un caso clínico, generalmente el déficit motor dura menos de 3 horas. Y si el que hace la pregunta es más tigre todavía, le va a decir menos de 20 minutos, que es lo más frecuente. Por si acaso, ¿eh? Y generalmente el TIA es una amaurosis, ¿no? Amaurosis, generalmente una focalización tipo amaurosis. Colesterol elevado, sedentarismo, obesidad, menos documentados, ingesta de alcohol. ¿Sí? Acá están los factores, no hay tiroides, tiene razón, muy bien. El comienzo abrupto de debilidad facial de la mano derecha, o sea, ya se imaginan, ya cuando es fascio braquial ya se imaginan qué es, ya se pueden imaginar qué es, ¿no? Trastorno del lenguaje sería afasia, ¿no? Hemianoxia, otra vez la palabra, esa hemianoxia es para molestar nada más, ¿no? Y ya saben que la homónima es retroquiasmática, o sea, pero ustedes no se hagan bola por eso. Entonces, acá está todo a la derecha, miren. Derecha, trastorno del lenguaje, ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Izquierda, pues. Uy, qué pena, pero acá casi todos son izquierda, chicos. La D lo elimino, ¿está bien? Yo elimino la D, ¿ya? Ya, yo elimino la D. Ahora ustedes eliminen otra. Vértebro basilar. Cuando es vértebro, B de vómitos y B de vértigos, ¿no? B de vértebro basilar, B de vómitos y B de vértigo. Acá no habla de vómitos y vértigo, ¿cierto? ¿Está bien? Ya. Eliminen otra. Cerebelosa, ¿la pica? La pica, ¿no? La pica ¿qué era? Wallenberg, bulbo, ¿no? Ya saben, ya, 9, 10, 11, quinto, ya. Oye, mira, ahí estaba la pica, siempre se mete la pica en todas, ¿ah? Ya, eliminaron la pica. Otra. Para eliminar, porque queda la A, B y D. La D ya no es. Ah, verdad, queda la A y la B. La A lo eliminan, claro. Aquí dice arteria cerebral anterior, eso es ACA y eso es crural. La respuesta es lo más frecuente, la más grande. Arteria cerebral media es lo más grande, lo más frecuente, el 80%, lo más frecuente. Qué bonita pregunta. Esta es la ACA, mira, les presento la ACA. La ACA. Este es cuerpo calloso, esta es la pericallosa o también llamado cíngulo. Y miren cómo se va cerrando, miren, ¿lo ven? Una lesión endotelial y llegan los monocitos a hacer una plaquita, después llegan los lípidos, por eso que ustedes dan atorvastatina también al EBC isquémico, se producen las células espumosas, el lumen que era así se hace más pequeño, después llegan las plaquetas, por eso que ustedes dan aspirina, o sea, todo tiene lógica acá, ¿eh? Dan aspirina para disminuir la agregación plaquetaria, llegan más plaquetas, esto es la vértebro basilar, vértigo, vómitos, hay una fisura, se va rompiendo y se va produciendo una isquemia.
Acá hay una formación, una ruptura. El trombo sale. Miren el lumen, tremendo aterotrombosis, la causa más frecuente de EBC isquémico. Produce un tromboembolismo. Y esto es lo más frecuente. Pues miren, yo siempre digo, lógica, los tumores más frecuentes en el cerebro es lóbulo frontal. No porque sé, sino porque el lóbulo frontal es el más grande. Los tumores más frecuentes en el médula espinal es dorsal. No porque sé, sino porque tiene mayor longitud, ¿no? Y generalmente, cuando ustedes tengan un EBC isquémico, lo más frecuente es que la arteria sea la arteria cerebral media, porque es lo más frecuente, lo que riega casi todo el cerebro. Por eso que ustedes ven hemiparesias a cada rato, hemiparesias. Y ustedes no tienen mucho que pelearse con el infarto, sino que salvar el área de penumbra. Esa es la tarea de ustedes, área de penumbra.